Antes de las superbikes modernas, hubo una bestia de dos tiempos que rugía en las calles, la Suzuki GT 550, una moto que combinaba la furia del 2T con la fiabilidad japonesa, creando una máquina que conquistó corazones y asfaltos. Hoy viajamos al pasado para recordar a una leyenda que dejó su humo azul grabado en la historia. Prepárate para conocer a la reina olvidada del rugido dos tiempos. Estamos a principios de los años 70. El mundo de las motos era una hermosa batalla, casi una pelea de bar a nivel global. Las marcas japonesas venían de invadir Occidente con máquinas que dejaban a los ingleses y a los italianos mirando el horizonte con lágrimas en los ojos y olor a aceite quemado en el aire. Kawasaki, la más salvaje del barrio, te quería mandar al hospital con la H1 Mach 3, 500 centímetros cúbicos, dos tiempos, 3 cilindros en línea, 60 caballos declarados y unos cuantos más si le dabas bien de comer. Un chasis que parecía hecho de fideos cocidos y una entrega de potencia tan abrupta que la rueda delantera vivía más en el aire que en el suelo. Básicamente, era una moto para hombres de verdad o para inscriptos en el testamento de la abuela. Yamaha, mientras tanto, estaba en pleno delirio creativo. Sacaba las primeras RD, motos que parecían una droga de diseño, motores explosivos de dos tiempos, poco peso y una relación potencia, diversión, cercanía a la muerte absolutamente perfecta para jóvenes de 20 años sin sentido del peligro. Honda, siempre más formal, intentaba que el mundo evolucionara hacia un futuro más limpio y civilizado. Motores de 4 tiempos más suaves, más fiables y sin tanto olor a quemado. Motos como la CB500 demostraban que se podía ir rápido sin hacer erupciones volcánicas de humo azul en cada acelerón. Pero sus rivales, con una cerveza en la mano, le gritaban desde la otra punta: más humo, más ruido, más diversión. Y en ese escenario salvaje, donde cada marca apostaba al exceso, Suzuki se paró un segundo, pensó, se rascó la cabeza y se preguntó: «Hey, ¿y si hacemos una dos tiempos que sea rápida, divertida, emocionante, pero que no trate de matarte a cada semáforo? Una moto que puedas usar para ir a trabajar, a pasear y de paso ganarle a alguno que otro loco de Kawasaki sin caerte al suelo como un saco de papas». Así nació la idea de la serie GT, Grand Touring, una gama de motos dos tiempos pensadas no solo para acelerar, sino también para viajar, para durar y para que el piloto llegue vivo a destino con la sonrisa intacta. En 1972, en pleno auge de la locura dos tiempos, Suzuki lanza la GT 550J. La idea, crear una moto que fuera el punto medio perfecto, ni tan salvaje y psicótica como una Kawasaki H1 que te podía partir en dos si la mirabas mal, ni tan civilizada y tranquila como una Honda CB500 que era casi como andar en un sofá con ruedas. ¿Qué traía esta nena bien vestida pero peligrosa si la provocabas? Motor tricilíndrico en línea de 543 centímetros cúbicos, dos tiempos, refrigerado por aire, 53 caballos a 7500 RPM. Para la época era un motor que combinaba buena potencia con una entrega más progresiva que otras bestias salvajes. Par motor decente para hacer un 2T, dándole buena respuesta desde abajo sin necesidad de ir todo el tiempo al corte. Sistema Ram Air, un invento de Suzuki que consistía en un embudo metálico montado sobre la culata para canalizar el aire de frente y enfriarla. ¿Por qué? Porque con 3 cilindros, dos tiempos trabajando a fondo, el calor podía derretir hasta la esperanza. Sin este sistema, la moto básicamente se habría convertido en una parrilla portátil en cada viaje largo. Transmisión de 5 marchas, caja bastante precisa para la época, con relaciones pensadas para viajar relajado o si tenías ganas para hacerla gritar en la autopista. Unos 200 kilos en orden de marcha, o sea, no era una pluma precisamente. Pero gracias al centro de gravedad bajo y al chasis bien diseñado, era sorprendentemente ágil en curvas abiertas, delantero a disco, una innovación importante en esos años, y trasero a tambor. ¿Funcionaban? Sí. Si venías pensando en frenar 200 metros antes de la curva, líneas clásicas, tanque grande, asiento largo y cómodo. Una moto pensada tanto para pasear como para plantarte en un semáforo y hacerle frente a cualquier otra dos tiempos rebelde que se pusiera a tu lado.
La mejor definición era como un Golden Retriever gigante, cariñoso, predecible, fiel. Pero si lo dejabas enojarse, te arrancaba un brazo de un mordisco. La GT 550 se posicionó así como una moto para quienes querían la emoción del 2T, pero también conservar todos sus dientes al final del día. ¿Por qué la GT 550 era especial? Porque en un mundo donde girar el puño del gas era básicamente firmar tu propio certificado de defunción, la GT 550 ofrecía algo raro para una moto de dos tiempos: cordura. Mientras la Kawasaki H1 Match 3 era como una granada sin seguro sobre dos ruedas, una explosión de par motor brutal e incontrolable, y la Yamaha RD 350 parecía un ataque epiléptico motorizado con escape libre, la Suzuki GT 550 llegó a cambiar las reglas del juego. La propuesta era simple, pero revolucionaria para su época. Entrega de potencia más progresiva. El golpe de fuerza no llegaba de golpe como una cachetada de Dios, sino que empujaba de manera más controlada, sin que la rueda trasera buscara mandarte a la estratosfera. Mayor comodidad para el uso diario, asiento mullido, suspensiones relativamente suaves, una posición de manejo pensada para recorrer kilómetros sin que se te licuara la espalda. Fiabilidad japonesa real. Nada de bielas que salían volando como misiles o embragues que explotaban en plena autopista. La GT 550 estaba diseñada para durar, bueno, lo que un 2T podía durar si no eras un animal. Consumo relativamente contenido, para un tricilíndrico dos tiempos, claro. No era el agujero negro de combustible que eran otras de su especie. Era, en definitiva, la dos tiempos más seria, responsable, bueno, seria dentro de lo que puedes considerar serio, a un motor que aún rugía como un enjambre de abejas dopadas y soltaba una estela de humo azul tan épica que podías fumigar un pueblo entero. La GT 550 era la opción para esos motociclistas que querían la emoción del 2T, pero también querían llegar vivos y enteros a su casa, no en ambulancia. La GT 550 quedó en la historia como la dos tiempos más civilizada. En una época donde la norma era que las motos te arrancaran los brazos y el alma en cada acelerón, la GT 550 enseñó algo revolucionario. Podías tener el corazón rabioso de un motor dos tiempos, sin necesidad de reservar cama en la sala de emergencias. Era la prueba viva de que se podía combinar emoción con control, locura con sensatez, rugido metálico con fiabilidad. No era la más rápida, no era la más salvaje, pero ofrecía algo que, paradójicamente, en los años 70, era más raro que un unicornio en cuero y casco: confianza. Podías abrir el gas sin miedo a salir catapultado contra la farola de la esquina o terminar abrazando un poste mientras tu moto seguía sola su camino. La GT 550 te permitía jugar con la adrenalina, pero sin que te diera un infarto en cada curva cerrada. Hoy en día, la GT 550 es más que una simple moto vieja. Es una pieza de colección buscada por fanáticos que saben apreciar su rareza, su sonido brutal, ese aullido inconfundible de 3 cilindros desbocados, y su mecánica noble, sencilla, resistente. Pero también es un portal directo a una época diferente. Un tiempo donde ser motociclista era mucho más que moverse de un punto A un punto B. Era un acto de rebeldía, de pasión, de conexión pura con el viento, el asfalto y con la máquina que rugía debajo tuyo. Un tiempo donde no había electrónica que te salvara de tus errores, ni ABS, ni control de tracción, ni modo lluvia. Solo tú, tu valor y tu moto. La GT 550 es, en definitiva, un recordatorio de cuando andar en moto era crudo, real y gloriosamente imperfecto. Y si te interesa descubrir las motos más salvajes que hacían temblar a los jóvenes de aquella época, haz clic en este video y nos vemos ahí.